El tren a Cuernavaca. En los años 40, cuando el ferrocarril a Cuernavaca era la única conexión entre la bulliciosa Ciudad de México y la tranquila ciudad de Cuernavaca, corría un rumor entre los lugareños sobre un vagabundo misterioso que abordaba el tren nocturno. Se decía que este vagabundo no era otro que el diablo mismo, disfrazado entre harapos y sombras, buscando algo más que solo un refugio en la oscura noche. La leyenda comenzó cuando los pasajeros empezaron a hablar sobre un hombre pálido y desaliñado que aparecía de la nada en uno de los compartimientos del tren. Sus ojos, enrojecidos como el fuego del Averno, penetraban en las almas de aquellos que se atrevían a mirarlo. Se presentaba educadamente como un pobre vagabundo que había perdido su camino, y su apetito se manifestaba con un hambre insaciable. Aquellos que por desgracia se llegaban a topar con él y se negaban a darle al vagabundo algo de comer, eran acechados por extrañas sombras, figuras demoníacas que los atormentaban por el resto de sus vidas, una especie de castigo por su egoísmo. Cuando algún pasajero amablemente le ofrecía algo de comida, el vagabundo agradecía con una sonrisa maliciosa y concedía un deseo a cambio sin dar explicación alguna. Sin embargo, nadie sabía que estos deseos venían con un precio oscuro y malévolo. Los deseos se cumplían, pero la felicidad que traían se convertía de forma inmediata en desgracia. Una mujer, con el corazón afligido por la pérdida de su esposo en la guerra, deseó verlo una vez más. El diablo, complaciente, le permitió reunirse con su amado esposo, pero solo en sueños. Las noches se llenaron de visiones terroríficas y pesadillas que consumieron su cordura. Un hombre de negocios, ansioso por riquezas y éxito, deseó fortuna sin límites. Pronto sus cuentas se llenaron de oro, pero la desgracia se cernió sobre él cuando descubrió que cada moneda estaba manchada con la sangre de aquellos que habían sufrido para que él pudiera prosperar. En otra ocasión, una joven, con el deseo de belleza eterna, recibió la juventud eterna, pero su reflejo en el espejo mostraba la verdad oculta detrás de la apariencia juvenil. Su piel marchita y ojos vacíos reflejaban el horror de la eternidad, y así muchas historias más. Entre los pasajeros del antiguo tren a Cuernavaca, uno destacaba: Alejandro, un hombre de negocios con sueños de grandeza y ambición. En aquella época sus negocios iban cada vez peor, llegando a endeudarse e hipotecar su casa. En una noche fría y oscura, el vagabundo del tren se presentó ante Alejandro, solicitando algo de comer. Alejandro no dudó en compartir lo poco que llevaba. La confianza acrecentada entre ellos llevó a Alejandro a contarle al vagabundo sus problemas. Con una sonrisa, el diablo le ofreció la oportunidad de obtener riquezas más allá de su imaginación. Sin titubear, Alejandro aceptó el trato, cegado por la perspectiva de poder y éxito. El deseo se cumplió casi de inmediato. De la nada los negocios de Alejandro se volvieron exitosos de la noche a la mañana. En poco tiempo se encontró a sí mismo en una gran hacienda, rodeado de sirvientes y riquezas interminables, pero lo que Alejandro no sabía era que el diablo sabía ser paciente y esperaba el momento de cobrar los frutos del trato hecho con Alejandro. Con el tiempo, la prosperidad de Alejandro se fue convirtiendo en una reclusión y ambición que lo devoró de forma inmediata. Su codicia no tenía límites, sin embargo algo lo acompañaba día y noche. La risa del vagabundo resonaba en sus oídos. Alejandro, envuelto en la locura de la avaricia, comenzó a ver sombras por toda la hacienda. Por las noches susurros maliciosos y risas macabras llenaban cada rincón de su casa. La mirada del vagabundo del tren lo perseguía, sus ojos carmesíes penetrando su alma y recordándole el precio de su ambición desenfrenada. La familia de Alejandro, una vez feliz y unida, se convirtió en víctima de su propia avaricia. Una noche, en un frenesí de demencia, Alejandro cometió un acto atroz. El brillo metálico de un afilado machete resonó en los pasillos de la hacienda mientras Alejandro, en un demoníaco desvarío de codicia desmedida y cegado por ambición, creyendo que su esposa y sus dos hijos de 18 años respectivamente le habían robado cientos de centenarios que poseía. Así, su familia fue aniquilada por él. Tanto los gritos aterradores de los niños temerosos y asustados, así como los de su esposa, se mezclaban con la malvada risa del diablo, quien se regocijaba por lo que Alejandro había hecho. Por fin había cobrado la deuda que se tenía con él. Al amanecer todo era silencio dentro de la hacienda. Alejandro, ahora solo y esquizofrénico, se enfrentaba a las consecuencias de su ambición. De la riqueza que había anhelado, solo quedaban cenizas. De pronto, la figura del vagabundo se materializó frente a Alejandro. Fue entonces cuando mostró su verdadero yo. La figura del diablo se presentó frente a él. Toda la riqueza que había deseado se había convertido en polvo y cenizas, y fue entonces cuando la imagen del diablo se disolvió, mostrando una sonrisa llena de satisfacción por lo hecho por Alejandro, dejándolo solo con el eco atormentador de los gritos de miedo y de súplica de su familia, a la cual él había
había apuñalado sin piedad, dejando solo una masa de carne irreconocible de lo que alguna vez fueron sus hijos y su esposa. Alejandro huyó de la hacienda, jamás se volvió a saber de él. La gente cuenta que terminó con su vida debido al remordimiento de lo que hizo.